Durante mis años como desarrollador y como arquitecto de software, he tenido que trabajar constantemente con bases de datos relacionales y no creerás la cantidad de problemas que me he encontrado. En este video quiero contarte los 7 errores más frecuentes en diseño de base de datos que he visto en mi carrera. Hola geeks, mi nombre es Manuel Zapata y en este canal hablamos de arquitectura de software y buenas prácticas de programación. Si es la primera vez que te pasas por aquí, te recomiendo muchísimo que te suscribas. Ahora sí, vamos a hablar de cada uno de esos 7 errores de diseño de bases de datos. El primer error que quería mencionarte en este video es guardar múltiples valores en la misma columna y te lo voy a enseñar con un ejemplo muy sencillo. Supón que tienes una tabla para guardar personas donde tienes un identificador interno de la aplicación, tienes el nombre y aparte tienes la identificación oficial de la persona. Pero para esa identificación oficial pueden haber varios campos y lo que he visto que ocurre es que a veces tomamos muchos valores y los metemos en la misma columna separados por punto y coma, por un pipe, por la línea vertical o por cualquier otro criterio. Entonces, este es un problema porque estamos perdiendo la capacidad de consulta. Si quisiéramos hacer una consulta, por ejemplo, incluso por la identificación oficial de la persona, pues ya aquí tengo que empezar a utilizar algunas estrategias como utilizar un like, utilizar otros operadores, pero siempre voy a estar limitado por tenerlo todo mezclado. Aparte de que eso es un problema de normalización. Un sistema mucho mejor sería que cada uno de esos valores esté representado en su propia columna. Entonces mira que ya tenemos un número de identificación, tenemos una ciudad y tenemos una fecha. Ya es muchísimo más fácil y es incluso mucho más claro a nivel de desarrollo porque veo exactamente qué es lo que estoy guardando. No tengo que ir a ver casos especiales en las columnas o empezar a ver eso cómo se procesa y esto me va a simplificar muchísimo el trabajo. Esto es muy común, honestamente lo he visto varias veces. Existen algunas excepciones y casos especiales donde alguien podría decirme, no Manuel, pero es que ¿qué pasa si quiero guardar un tipo complejo como un JSON? Y es cierto, las bases de datos relacionales han venido mejorando sus capacidades y han venido trayendo algunas funcionalidades del mundo no SQL y en algunas bases de datos puede existir un tipo de datos donde uno pueda guardar un JSON, pero eso sale un poquito del alcance del video y en general lo que quiero mencionar aquí es hacer un buen uso de cada una de las columnas y realmente organizarlas o planearlas como se pensaron las bases de datos, y es que básicamente una columna guarda un único valor. Aparte de eso, no crear las tablas lookups. Cuando hablamos de tablas lookups son de esas tablas pequeñas que suelen utilizar para listas de valores que no suelen cambiar mucho en el tiempo. Entonces, suponte que tenemos una tabla que se llama membresía. Digamos que las membresías de mi canal de YouTube las tengo organizadas en una base de datos y dos campos que va a tener esa tabla de membresías va a ser un identificador único y voy a guardar el estado. Entonces, esto es un problema de diseño también. ¿Por qué? Porque si yo guardo el estado como un string, por ejemplo, mira que la membresía 1 es nueva, la 2 es cancelada, la 3 es activa, pero mira que la 4 dice cancelado. Esto ya nos representa un problema de normalización porque tanto cancelada como cancelado representan exactamente lo mismo, pero como yo tengo ese valor guardado como un string, no puedo hacer esa diferenciación y ahí me pueden empezar a meter basura a la base de datos. Un mejor diseño sería que yo tenga mi tabla de membresías y tenga mi tabla de estados. Esta tabla de estados es lo que vamos a llamar la tabla lookup. Entonces ahí, mira que ya es mucho más fácil. La membresía 1 tiene el estado 1, la 2 tiene el estado 2, la membresía 3 el estado 3 y la membresía 4 tiene el estado 2. ¿Por qué? Porque también está cancelada. Entonces ya no nos metemos en esos problemas de escritura de las palabras o de que una palabra quedó mal escrita, entonces aquí fue cancelado, acá cancelada, más abajo me pusieron cancelados, porque cuando no tenemos este tipo de restricciones, pues es muy fácil que me metan cualquier dato, porque la base de datos lo permite. Entre más, digamos que organizada esté la base de datos y tenga claro este tipo de relaciones, va a ser muchísimo más fácil evitar errores. Aparte de esto, nombres inconsistentes. Esto como tal, digamos que no es un error tan profundo a nivel de datos, pero sí a nivel de desarrollo suele ser confuso. Yo he visto bases de datos donde utilizan un montón de estándares. Entonces, por ejemplo, a una tabla le pueden poner TBL underscore usuarios, pero otra tabla se llama producto y otra se llama casas. Entonces mira que aquí no hay consistencia. El último nombre está en plural, el primero tiene un prefijo, el segundo está en singular. Entonces, ¿qué es lo importante? Que a la larga seas consistente con los nombres de tus tablas, de tus columnas, de tus llaves, que los nombres sean muy claros y estén siempre bien organizados. Error número 4 que he visto, guardar información calculable. Un ejemplo muy sencillo y quizás el más típico. Tienes
vas a guardar información de facturas, tienes un identificador, por ejemplo, vas a guardar una factura y cada uno de los ítems. Tienes un identificador para cada ítem, la cantidad y el valor unitario, pero también guardaste el valor total, que es la multiplicación de la cantidad y el valor unitario. Esto suele ser un problema porque si alguno de los valores cambia, si la cantidad cambia o el valor unitario cambia, tienes que recalcular el total. Entonces tienes que asegurarte que como sea que estés guardando, calculando el valor total, siempre tienes que refrescar el valor. Este es un ejemplo muy sencillo, pero pueden presentarse, digamos que, casos mucho más complejos. Entonces es bien importante tener esto en cuenta y no guardar información calculada porque a la larga es deducible. Y un buen diseño de base de datos y una buena normalización te debería llevar a eliminar este tipo de columnas porque no la necesitas. ¿Cómo lo puedes manejar entonces? Una opción es calcular a nivel de la aplicación. Entonces, tú no guardas valores calculados en la base de datos, sino que cuando tienes que retornar esos valores, tú los calculas. Otra alternativa es utilizar objetos a nivel de la base de datos. Entonces podrías, por ejemplo, utilizar una vista. Entonces en esa vista podrías tener la multiplicación, pero se hace en la vista, no queda almacenada directamente en la tabla. O podrías incluso utilizar triggers. Entonces podrías tener el valor calculado, pero a lo mejor haces un trigger que cada vez que alguno de los valores cambia, ese otro va y se modifica. Pero lo ideal sería eliminar esa columna y buscar cómo se maneja. Pueden haber casos más complejos donde tú necesites guardar información calculada, pero yo buscaría otros mecanismos para hacerlo. Error número 5 que quisiera mencionar, no crear las llaves foráneas. Y a la larga este para mí es un error gigante porque estás perdiendo el poder de las bases de datos relacionales. Y en esas relaciones es donde está uno de los grandes valores de estos sistemas para almacenar información. Entonces me lo he encontrado muchísimo. Imagínate que tú creaste juiciosamente las dos tablas. Tienes una tabla de membresías y tienes una tabla de estados. Y hasta ahí muy bien. Pero si pausas el video un segundo vas a ver algo extraño en la tabla del lado izquierdo. Y ese problema lo vamos a ver en el último estado y es el estado número 5. Ese estado no existe en la tabla de estados. Y eso es lo que suele pasar cuando las llaves foráneas no se crean. Y yo me he encontrado bases de datos sin llaves foráneas, absolutamente ninguna. Entonces empieza uno a introducir inconsistencias en la base de datos. Si nosotros no somos juiciosos con las relaciones y creando las llaves foráneas, pues estamos abriendo la puerta a que la base de datos se llene de basura. Y si uno no crea las llaves foráneas, eso suele pasar. Alguien me diría, no, Manuel, pero es que yo valido súper bien en la aplicación. Sí, pero es que esas validaciones las tenemos que hacer nosotros. Y cuando nosotros las hacemos, es posible que las validaciones no queden bien hechas. Entonces, es muy normal que empecemos a introducir inconsistencias en los datos si la base de datos no nos ayuda a restringir que hagamos esas cosas. Entonces, de ahí la importancia de hacerlo bien. Otros dos errores relacionados con esto, uno es la falta de índices. No crear índices es quizás un problema más difícil de detectar o de percibir porque cuando estamos diseñando la base de datos quizás no siempre va a ser tan fácil adelantarnos a las consultas que nos van a hacer los usuarios. Pero en la medida en que el sistema empieza a operar y empezamos a ver cuáles son las consultas que más demoran o consultas que a lo mejor se hacen frecuentemente, pero podrían ser más rápidas o más óptimas, ahí es importante pensar en los índices. Los índices son un elemento súper importante para poder acceder a los datos mucho más rápido. Entonces hay que aprovechar los índices y hay que saberlos hacer y hay que saberlos utilizar. Otro tema importante, unique keys o unique constraints. Entonces las llaves únicas tienen consecuencias, digamos que a nivel de negocio, porque a nivel de negocio hay ciertas cosas que no tienen sentido. Entonces imagínate que tú estés modelando equipos de fútbol y entonces, por ejemplo, para un partido determinado, el equipo de fútbol tenga dos jugadores con el mismo número, el que va en la camiseta. Entonces, no tiene sentido que hayan dos con el mismo valor. Entonces, ahí yo puedo utilizar una llave única. Las llaves únicas nos ayudan muchísimo a asegurar la integridad de los datos y a que sea consecuente con la lógica de negocio. Entonces, lo que a mí me gusta mucho de las llaves únicas es que, y en general de las restricciones en la base de datos, es que si algo está mal, explota. No te deja meter basura. De ahí es que viene la importancia de esto. Porque tú puedes hacerlo mal en la aplicación, a lo mejor ahí no validaste, se te olvidó incluirlo, pero si llega a la base de datos no va a permitir guardar o no va a permitir actualizar. Ese es el poder de utilizar estas restricciones correctamente.
Y bueno, estos eran los 7 errores de diseño que quería compartirte en este video. Si tienes alguno que quisieras adicionar a la lista, no olvides dejarme un comentario. Y por último, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y darle a la campanita para que podamos avisarte cuando nuevo contenido esté disponible. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.